mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. La referencia, sin duda, para nuestra lógica, es acerca de Salomón, hijo de David, que se ha engrandecido y que ha crecido en sabiduría a comparación de todos en Israel, pero como siempre aparece en los libros, en los escritos bíblicos, hay una oposición a determinadas cosas y encontramos que, no obstante que a pesar que en el texto el autor se presenta como el rey en varios pasajes, 1.12, 1.16, 2.7 y 2.9, algunos argumentan que, dado que el estilo del idioma hebreo es posterior al de la época de Salomón, o sufrió una renovación idiomática posterior a su escritura, o bien puede ser alguien distinto a Salomón, un anónimo, nuestra maestro sapiensal. 12.9, lo podemos leer nuevamente, y entonces sería escrito en una fecha más tardía, entre los siglos 4 y 2 a.C. Eclesiastés 12:9. Sí. Además de ser sabio, el maestro impartió conocimiento a la gente. Ponderó, investió y ordenó en muchísimos proverbios. Algunos creen entonces que al no hacer referencia, por ejemplo en este pasaje puntual, que era rey, puede no haber sido Salomón. Nosotros creemos, como históricamente se ha creído, de que es Salomón el autor. Los temas del libro. Es posible que el Espíritu Santo haya permitido la inclusión de este libro en el canon de las Escrituras para que veamos de qué modo el hombre natural observa la vida y la considera desde el punto de vista meramente humano, sin tener en cuenta a Dios. En esa dimensión materialista, temporal, el hombre no percibe las cosas que son de Dios y no las puede entender. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender por qué se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, en la posición que se presenta el autor del libro, Salomón, no puede entender el pensamiento de Dios, no puede entender las cosas de Dios, no puede entender las cosas espirituales. Y este es el pensamiento que nos lleva al libro. O sea, cuando nosotros nos ponemos a leer, empieza en un círculo vicioso, en una enumeración de problemas, de situaciones, de dificultades que se presentan en la vida, y no le encuentra una respuesta lógica, no le encuentra, mejor dicho, una respuesta espiritual. Sí, quizás una lógica, pero no una respuesta espiritual hasta el final del libro, básicamente. Capítulo 12 de Lucas, verso 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El hombre vive comúnmente con el pensamiento intrascendente que el Señor presenta en esta parábola, en donde la vida pasa por los bienes que tiene, por alegrarse, por divertirse, por pasarla bien, y es una vida que no tiene sentido. Cuando nosotros encontramos como sentido de la vida el pasaje que leíamos en el capítulo Juan 17, en donde el sentido de la vida para el hombre, la vida eterna para el hombre, es el conocer a Dios y el pensamiento que Dios tiene. Hay varias frases que se destacan en el libro. ¿Quién lee el 1.3? Vamos a Eclesiastés de vuelta. Eclesiastés 1.3. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? 1.3. Sí, tengo otra versión, parece. Ah, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo
se afana debajo del sol. Que se afana debajo del sol. Esta expresión debajo del sol la vamos a encontrar constantemente. 1.14. Y todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miré, o sea, está haciendo una observación de toda la realidad. Miré. 2.1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también es la vanidad. Evidentemente encontramos que está en una búsqueda de respuesta para su vida. El resultado de esa búsqueda se traduce en la palabra más proveniente que contiene este libro, que es la cabeza como vanidad. Lleva a un grado superlativo, vanidad de vanidades. Se repite 37 veces, dando a entender que era el gran pensamiento del autor. En ese tono pesimista, contemplando la nada, la poca cosa de la vida del hombre, de la vida del hombre, le encuentra este concepto a la vida que es la vanidad, y significa algo que está vacío. Es una vana ilusión, que se traduce, una versión lo traduce correr, correr tras el viento o querer atrapar el viento. Algo que no es nada, o sea, algo que no podemos hacer, algo que no tiene sentido, es lo que el predicador, lo que Salomón encuentra en la vida del hombre natural. Una verdadera desilusión, desengaño y aflicción del espíritu. 1.14. Y observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. En dos palabras, la nada. O sea, la vida para Salomón, en el sentido de la visión del hombre, es la nada. Leemos rápidamente, y es bien llevadera la lectura, los versículos del 1 al 11 del capítulo 1. Ahí nos da el verdadero sentido de lo que él está pensando. Capítulo 1 del Eclesiastés, versos del 1 al 11. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.